Hola, Ya estamos aquí otra vez. por fin. Ya estamos en Varsovia, hemos Sí. llegado a la habitación. Estamos en el hostal Okidoki, que tiene habitaciones compartidas con baño compartido y habitaciones como la nuestra, privadas, Exactamente. con baño privado. Es Así decir, que, para gustos. colores. Exacto. Y además está súper bien, ultra, mega bien situado, porque estamos justo a la vuelta de la esquina de la Barbacana, que la veremos mañana, porque ya hoy Sí. es de noche. Hoy ya hemos llegado. Y para ya, que no... Ya tenemos bastante durante el día. Un poquito, sí, llevamos unas cuantas horas de viaje. Bueno. Y la Barbacana, para que os deis una pista, es la entrada a la ciudad antigua de Varsovia. Que eso todo os lo vamos a enseñar, todo. Ahora mismo. No, ahora mismo no. Sí, bueno, sí. Conforme acabemos este cachico, Ah, bueno, sí. ya ponemos sí. el otro. Sí, vosotros lo vais a ver en un segundo. Para nosotros va a ser mañana. Así que nada, hasta dentro de un poco. Hasta ahora. Chao. Ah, perdón, se me olvidaba enseñar la habitación. ¿Qué pasa? A ver, la habitación. ¿Qué ocurre? Cuenta. Se nos olvidaba enseñar la habitación. Tenemos una teterita con un poco de café té, una cama extra que como Víctor se porte mal, lo meto ahí dentro. Cuidado con la cabeza. Pero bueno, ahora fuera de broma, esta es la habitación. Se ha dado. ¿Está bien? Eso te pasa por meter la cabeza donde fuera. Bueno, decía, esta es la habitación que está súper bien. 2 camas con su edredón. Está súper nuevo, o sea, se nota que está súper reformado. Mira, incluso tenemos vistas para ver las estrellas. Bueno, las estrellas no sé yo si se verán las estrellas. Mira. No se ve nada, Mira, está oscuro. mira. Mañana os lo enseñamos. Y aquí tiene un super mega armario que está muy bien. Y el baño. Así que nada, aquí vamos a pasar 2 noches. Y después vamos a ir a otra ciudad. Pero bueno, eso ya después. Eso después. Así que nada, chao. Buenos días. Hola. Bueno, nos habéis visto hace un rato. Ayer. Ayer, pero era ayer, hoy es hoy. Y ya estamos dispuestos a recorrer Varsovia en 24 horas. Ahí está. Vamos rápido, que no llegamos. Os vamos a enseñar todo lo que se puede hacer en Varsovia en un día. Vamos a recorrer toda la ciudad vieja. Vamos a subir un edificio súper emblemático. Y también, creo, si nos da tiempo, pasaremos por el barrio judío. Pero ahora os vamos a enseñar dónde cenamos anoche. Un sitio para comer también, que nos recomiendo, que está justo a mi izquierda. Ese que está ahí. Aquí está. Se llama Zapiecek. Muy bien, Víctor. Sí. Tu polaco cada vez va mejor. Hombre, por Llevamos supuesto. 12 horas en Varsovia y ya domina el polaco. Hombre, ya. No, ahora en serio, este sitio es uno de los sitios para comer comida polaca si queréis. Está muy bien, los precios son bastante razonables y la verdad que nos trataron bien. Este está justo a la entrada de la ciudad vieja. Y justo al lado tenemos nuestro hostal, el Sí. Okidoki. Así que está todo súper bien situado. Ahí está. Madre mía, hay que madrugar, ¿eh? Porque veis lo llenísimo que está esto. Está petado de gente. Está a reventar. Aquí es imposible, pero imposible. Bueno. Esta puerta que tenéis justo enfrente es la torre de defensa, se llama Barbacana y como veis tiene una puerta que por donde se entra a la ciudad antigua de Varsovia, que es donde vamos a estar ahora, y aquí a la derecha veis parte de las murallas. Tiene, si os fijáis, doble muralla y foso también. Ahora si nos acercamos, a ver que no nos pillen. Uy, un poco. Ahí está, aquí se ve perfectamente el foso y doble muralla, como podéis ver y esto rodea toda la ciudad antigua. Se construyó en el siglo XVI y ¿sabes cuántas veces se usó, Víctor? ¿Cuántas? Una. Vaya. Bueno, obviamente esta que veis está reconstruida porque gran parte de la ciudad, el 80% de toda Varsovia se destruyó en la Segunda Guerra Mundial y se reconstruyó gracias a los dibujos y a los documentos de otra época.
venimos de esa dirección. Por esa calle hemos entrado desde la Barbacana, son apenas 3 minutos caminando y se llega a esta magnífica plaza, que es la Plaza del Mercado, que se llama así porque aquí se realizaba el mercado en la época medieval y está lleno de estas preciosas casitas de colores que parecen súper antiguos, pero que no lo son, porque todas son después de la Segunda Guerra Mundial. Varsovia fue bombardeada y destruida casi en su totalidad durante la Segunda Guerra Mundial y la reconstruyeron entera. ¿Cómo consiguieron este efecto de antiguo? Pues muy fácil. Simplemente se fijaron en fotos, documentos y dibujos de antes de la guerra y lo copiaron. Por eso esta ciudad es la única ciudad reconstruida del mundo que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1980. Vamos a conocer a una señorita muy especial que tenemos por aquí. Y en el centro de la Plaza del Mercado está esta señorita que está aquí, que es la sirena de Varsovia. Esta sirena es la sirena guerrera. Fijaos que tiene un escudo y tiene también una espada porque protege a los habitantes de Varsovia. Esta sirena, a su hermana seguro que la conocéis porque está en la ciudad de Copenhague, y es que la leyenda dice que eran 2 hermanas que decidieron irse un día de paseo. Una se quedó en Copenhague y la otra vino a Varsovia. A ver, Víctor me ha dado la cámara que no sé qué quiere hacer. Venga, Anita, que pruebo yo. Nada, que está emperrado en sacar agua, tío. ¿Qué? ¿Sacamos agua? Ni una gota, caballero, de eso. La policía te va a... ¡Uy, madre! ¡Uy, madre! Que lo perdemos, que lo perdemos. Ay, qué desastre. Nada. No hay manera, ¿eh? No hay manera. No sale agua. Exacto. No sé si encontraremos No, otra, pero de esta no sale agua. Cae del cielo. Cae del cielo bastante. Nos estamos mojando, pero de ahí no. Así ahí que no hay nada, nada. ahora que aprovecho una cosa, ya que estamos un poquito de frío, Sí. hemos madrugado un poquito y está lloviendo, esto se merece suscribiros. un super like, pero de los gordos, gordos, gordos. ¿Un super qué? Un super like. No, un super like no. Una super suscripción. También. Suscripción, compartir el Suscripción, vídeo, suscripción, exactamente. hablarle a tu Lo que amigo, sea. vecino, familiar, el tío del quinto, lo que tú quieras. Pero eso, así que nada, seguimos para adelante, que hay mucho que ver. Bueno, y como vamos dominando el polaco, Efectivamente. aquí básicamente dice que la plaza que acabáis de ver se destruyó durante la ocupación nazi. En el año de 1944 fue destruida y después se reconstruyó, y esos son los años que tardaron en construir toda la plaza de nuevo, del 51 al 53. Exactamente. Pero vamos, que la dejaron preciosa. Wow, un dominio del idioma que ni te ¿Has cuento. visto? Google hace maravilla. ¿Me dejas meterme por aquí, Anita? ¿Me dejas meterme? Víctor y sus manías de meterse en todos los callejones. Si habéis visto nuestros vídeos, estáis seguro que lo habéis visto. Hala, tira, a ver qué descubres. Nuestro siguiente punto de la mañana es esta plaza enorme que veis detrás de mí, con ese edificio que está ahí y que le da el nombre a la plaza, que es la Plaza del Castillo Real, que es ese palacio que se puede visitar. Los miércoles es gratuito y dentro hay un museo. Y otro punto que hay que ver en esta plaza es esa columna que está aquí, y aquel señor que está arriba se llama Segismundo III. ¿Y quién era Segismundo III? Pues un rey, y que fue el responsable de mover la capital, que estaba antiguamente, la capital de Polonia, que estaba antiguamente en Cracovia, y se mudó aquí a Varsovia. Necesitaba una casa donde vivir, ¿y qué hizo? Construirse un palacio.
la plaza del Palacio Real, que está por allí. Esta es la Catedral de San Juan. Y hemos venido a esta pequeña placita donde está esta campana. Víctor está dando vueltas a esa plaza. Víctor, ¿qué hace? Exactamente, es que la leyenda dice que si se dan 3 vueltas a la campana, pero no con esa actitud, que está sufriendo el pobre. Si se dan 3 vueltas a la campana, el deseo que pide se cumple. Así que ya sabéis. El deseo es que os suscribáis todos, por favor. Gracias. Ahí está. Y bueno, dicen que si el deseo es muy complicado hay que hacerlo a la pata coja, pero bueno, el de Víctor no debe ser muy complicado. Ah, bueno, sí que lo es. Ten cuidado, a ver si te va a caer. Bueno, seguimos por aquí. Hombre, yo también quiero mi deseo. ¿Qué haces, Anita? ¿Qué haces? Dando vueltas a la campana. Madre mía, de verdad. Hay que dar 3 vueltas con la mano aquí en el medio Sí. y pedir un deseo todas las veces que se pueda para que se cumpla. Y a ver, ¿qué deseo estás pidiendo, Anita? ¿Tú qué crees? No sé. Viajar más. Estar todo el año viajando sin parar. Sí. Y que se cumpla un viaje que tenemos planeado en noviembre. Por favor. Vaya, de ese ya os iremos contando cositas. Ahora, qué madre. Upa. Ahí lo tenéis. Ahí arriba del todo. Ahí vamos a ir ahora. Ahí arriba, Allí ahí arriba, ahí arriba. Hombre, arriba del todo A la no. punta no, a la planta 30. Uy, mira, ha salido un poquito el sol. Sí, Por fin. porque está cayendo la gorda. Bueno, Pues nada, ahí arriba sí. vamos a ir ahora. Este edificio que está justo detrás de mí es el Palacio de la Cultura ¿Y la Ciencia? Gracias, es que siempre me lío. La Cultura y la Ciencia, construido en los años 50 por orden de Stalin, porque fue un regalo de Stalin al pueblo polaco durante la época del comunismo. Por eso precisamente es un edificio amado, odiado, controversiado, como se diga. Ido, pero bueno, ahí sigue. Dentro podéis encontrar, hay algunas tiendecitas, hay varios cafés y un par de museos también. La entrada se sube en ascensor, ojo, que no cunda el pánico. Son 20 segundos, nada más, súper rapidito para arriba. La entrada a día de hoy son 25 slotis, 25 slotis. Y sobre 5 libras, más o menos. sí, 5 libras, 6 euros, más o menos, sí. Y una curiosidad que tienen aquí es que nos encantó saberlo, medio en broma, medio en serio. Los habitantes de Varsovia dicen que este es el mejor mirador de la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque desde arriba no se ve el edificio. ¿Dónde estamos, Anita? ¿Dónde estamos? Tras las rejas. Bueno, vosotros estáis suspendidos en el aire. A unos cuantos metros de altura, Sí. porque estamos en un mirador en el edificio más emblemático, polémico, querido, odiado a partes iguales de Varsovia. De Varsovia, en el Palacio de la Cultura y la Ciencia. Exactamente, Palacio de la Cultura y la Ciencia. Y se puede subir aquí al mirador, en la planta 30, en un súper... Ahí, Víctor, por Dios, cuidado. Es que por Dios... Que nos quedamos sin cámara. Ahí está. Y veis estas magníficas... Ahí. Tenéis esas magníficas vistas desde planta 30 y se ve toda Varsovia, prácticamente todo el centro. Vimos un poco como en Nueva York, Hombre, la verdad que el mirador
vale la pena pagar los 5 euros o los 25 zlotys por estas vistas, ¿eh? Se ve muy bien, muy bien. Y eso ahí abajo que está ahí, donde mi dedo, que se ve un autobús amarillo, esa es la estación central de autobuses y de trenes de Varsovia. Las croquetas que se va a comer Víctor. Mira, mira cómo está. Es que están buenas, ¿eh? ¿A que sí? Esos son croquetones, porque no son... esto no es que lo acerque yo con el zoom, es que son así. Croquetones de carne, con queso y ketchup. Y Anita se va a comer una sopa típica con champiñones que viene acompañada de pan, una salchicha y un huevito. Así que nada, vamos a comer por aquí. Que aprovechen, nene. Están ellos. ¿Perdón? ¿Cómo? Que aproveche. Ah, gracias. Perdón, estaba yo embobado en mis cosas. Nada, es que está muy bueno y es tarde y tenemos hambre. Seguimos. Hemos venido del Palacio de la Cultura y Ciencia. Yep. O Ciencia y Cultura, ya no me acuerdo. Yep. Y hemos caminado como unos 10 minutos para llegar a la zona donde se encontraba el gueto judío. Del gueto judío ya no queda nada, queda un trocito de muro, queremos ahora verlo. Y queremos enseñaros esta sinagoga que está aquí justo delante de nosotros, que es la sinagoga Nosikov. Pues la sinagoga Nosikov lo que tiene de particular es que es la única sinagoga judía que ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra lo usaron los alemanes de almacén y establo, pero después de la guerra se restauró y ahí está, se puede visitar por dentro. Pero nosotros no vamos a entrar porque no dejan hacer ni fotos ni vídeos. Entonces, pues no lo podemos enseñar. ¿Para qué vamos a entrar? Pero bueno, por lo menos por fuera que la veáis y que es parte de lo que queda de la zona judía. Vamos a ver el muro. Hola. Buenos días. Hola otra vez. Venimos a dar los buenos días. Y las buenas noches. Digo que nos vamos. Eso, no, es que ayer se nos fue la pinza totalmente, llegamos cansadísimos al hostal y se nos olvidó cerrar el vídeo de Varsovia. Así que antes de irnos, seguimos en Varsovia, ahí está. Así que antes de irnos vamos ahora a otra ciudad, sí, que veréis en el próximo vídeo. Y nada más, esperamos que os haya gustado Varsovia, una ciudad, en mi opinión, creo que Víctor también opina como yo, súper tranquila. Muy tranquila. Por lo menos ahora quizás sea porque no es temporada alta. No sabemos si es temporada alta. No sabemos si luego... Si es entre semana. Claro. Pero hoy no hay nadie. Hay un silencio. Nosotros estamos ahora en el centro y no se oye nada. No hay gente. Pero bueno, que vale la pena visitarla para un par de días de escapada, sí, ideal. Y... La zona, la zona vieja, la zona antigua es lo que más vale la pena, digamos. Sí, el casco antiguo es precioso, sí, es chiquitín, se ve en una mañana fácilmente sin correr, pero bueno, que la ciudad tiene sitios más también interesantes de ver, como el barrio judío y este edificio que está aquí detrás, que el mirador, con un día de sol como hoy, unas vistas preciosas. Y nada más, que os recomendamos venir a Varsovia. Y suscribiros también, Eso. Like, compartir, suscribir y lo que sea. Exactamente. Y nada, que nos vemos en un ratito en otra ciudad. Ahí, venga. Adiós. Pum.